Buenas noches, buenas tardes, buenos días para aquellos que vean este video en otro momento. Solo quiero saber si se escucha. Ahí me dicen que sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Hoy tengo a un invitado especial. Tengo así como una cosa en la panza. Bien, bueno, contenta de esta invitación que voy a estar compartiendo con un grande para mí y para muchas personas, que es el doctor Luis Felipe Espinosa. Él es mexicano, doctor, especialista en las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Tiene un camino con una trayectoria enorme de estudio, de trabajo personal. Aparte, está formado en constelaciones familiares, en la terapia sistémica de constelaciones familiares, así que también es un colega. Y es un honor para mí tenerlo acá. Y el tema o el título de este encuentro es poder darle una mirada sistémica a nuestra biología. Y me gustó la propuesta de relacionar estas dos corrientes, que es las 5 leyes biológicas mirando a nuestros síntomas, a nuestras enfermedades, al cuerpo, y a lo sistémico, que también podríamos ahí abordar todas nuestras lealtades, implicancias, sistema familiar con los nuestros. Así que hacia allá vamos. A ver, voy a ver, creo que Conciencia Bio, ahí. Pero ahora sí. Hola. Hola. Se veía la Buen ropa día, arriba buenas de la tardes. cama, pero no se veía tu cara. Sí. Estaba invertida la cámara, entonces La no sé. cámara. Bueno, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Así, Gracias. como viene el vivo. Me- me- ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muy bien. Y gracias por estar acá y gracias por el Gracias a sí ti. y por también estos movimientos que generan eh, nerviosismo e incomodidad. La vida misma. Bueno, antes Tal de que cual, tal entraras, cual. les estaba contando a mi comunidad y a todas las personas que están ahí viendo el vivo hoy, bueno, tu camino, tu trayectoria y la idea de este vivo de relacionar, de mirar al síntoma y a la enfermedad, eh, como mirándolo con una mirada sistémica, ¿no? Con la mirada sistémica que miran las constelaciones familiares y bueno, y también la corriente con la que enciende tu corazón, que son las 5 leyes del Dr. Hammer. Me encantaría Así es. que si querés te presentes así como tú quieras y bueno, y la idea es relacionar estas dos miradas al servicio de todos los que escuchan y los que van a escuchar después. Buenísimo, me parece muy bien. Bueno, pues yo soy Luis Felipe Espinosa, soy médico general, como decimos, generalista, clínico. Y bueno, mi historia es que eh, conocí las 5 leyes biológicas, que es un modelo mente-cuerpo amplísimo, que aquí no vamos a detallar mucho, No pero vamos a que detallar. me ha permitido hacer otro tipo de medicina, vamos a decir, en el sentido de que es una medicina que implica estar mucho más atento a lo que sentimos, a lo que percibimos, y de hecho, desde ahí viene mucho de la explicación de lo que nos produce las enfermedades, ¿no? Como las situaciones que nos toman por sorpresa, inesperadamente, y que percibimos como peligrosas, graves, muy fuertes, como un trauma, ¿no? Muchas veces es. Mm. Oye, pues eso
desencadena procesos en el cuerpo que terminan manifestándose, ¿no? Como síntomas, signos, enfermedades en general, ¿no? Entonces, ese es para los que más o menos no Sí, están muy habituados. Y bueno, yo tengo muchos años trabajando con estos modelos. Y bueno, he venido estudiando muchas metodologías, muchas herramientas, ¿no? Porque es un enfoque donde necesitamos saber qué hacer o cómo trabajar, cómo responder ante la situación de que si una enfermedad está manifestándose como algo que tiene que ver con lo que yo vivo, lo que yo percibo, lo que vivo en mi entorno, en mi sistema, y así lo vamos ampliando. Entonces es súper necesario poder saber qué hacer, ¿no? Cómo ayudar a la persona, cómo ayudarla a navegar en estas dimensiones, ¿no? Que van más allá de tomar un tratamiento, hacer una cirugía o sí. un tratamiento convencional, que es lo que normalmente en la medicina hacemos, ¿no? Mm, Y bueno, ese soy yo. Bueno, tengo una trayectoria mm. ya amplia Sí, muy amplia, de muy algunos amplia. años. Y Vamos a bueno, invitar a todas las personas que estén escuchando, que aquellas personas que quieran entrar en la página de Conciencia Bio, ahí hay cursos, o ahora ya está disponible la posibilidad de comprar esos cursos y poder entrar en la enseñanza de una manera muy digerida, porque eso es lo que siento, Luis Felipe, que yo esto lo he venido escuchando hace mucho tiempo, pero contigo me ha sido fácil comprender cosas o conceptos que no me eran tan fáciles comprenderlos tal vez yo no estaba preparada o no sé, pero no me era mm, tan fácil comprender conceptos bueno, que vos los explicás de una manera simple, sencilla, ordenada, amorosa. ah, Y todo eso está disponible en Conciencia Bio y también lo pueden seguir en sus redes. Luis Felipe, a mí me gustaría como invitarte a entrar en esto de que te he escuchado, de que, por ejemplo, Bert Hellinger él desplegó las constelaciones familiares y le puso los órdenes del amor. Y hay una frase que es el título, como las letras en luminoso, que dice, el orden está primero que el amor, ¿sí? Que el amor no alcanza para salvar a una pareja, a un hijo de una adicción, ¿no? Que es necesario el orden. Y también te escuché a ti hablar de que Hammer, de alguna manera, encontró o vio un orden biológico que no juzga, que resuelve, y me gustaría que entremos ahí, que miremos el orden desde los dos lados, o de estas dos enseñanzas tan potentes, ¿sí? Porque para mí las constelaciones a mí me encienden porque veo resultados, obviamente que solas, sin el movimiento de la persona, sin la apertura de la persona, sin la humildad de abrazar lo que a veces no es posible abrazar desde la personalidad, mm, no se daría el movimiento sanador, pero quiero que me cuentes vos ese orden que de alguna manera se ve también en nuestra biología y que no es tan fácil verlo cuando es un síntoma que nos impacta, mm, cuando mm. viene el diagnóstico del médico y nos dice, señora, usted tiene X, oye, o X, Z. dale. Mm, Muchísimas gracias, Vero. Pues sí, mira, los descubrimientos del doctor Hammer, que originalmente es un modelo desde el inicio, pues holístico en un sentido, y también porque toma en cuenta todo, no solo al individuo, sino a su entorno y cómo percibe la interrelación del organismo con su entorno y con lo que percibe, ¿no? Entonces, lo que descubre el doctor Hammer es un modelo, bueno,
unas leyes biológicas, es un modelo de explicarnos la realidad, donde claramente se muestra que los constituyentes de las enfermedades, los signos, los cambios en el cuerpo, los síntomas, ¿m? Y lo que eventualmente detectamos en los estudios los médicos, pues son consecuencia de respuestas adaptativas de supervivencia, Ujú. que cuando son extremas o son crónicas y el organismo con- eh, continúa percibiendo el estrés negativo, ¿no? Sí, Sobre su organismo, pues van dando estas respuestas que ya no le alcanzan, ¿no? Por sí solas, y van empezando a ser, entre comillas, defectuosas, ¿no? Porque el organismo está tratando de sobrevivir, simplemente se va desgastando. Y eso es lo que constituye el inicio de las enfermedades, ¿no? Ese es el planteamiento de forma general. Entonces, este es un orden biológico. ujú, Y eso quiere decir que el doctor Hammer hizo visibles las reglas y las leyes de los organismos que se tienen que cumplir para que se desencadenen los procesos de enfermedad. Ahora, cuando lo vemos desde esta perspectiva, pues todos esos halos malos o ay, sí. errados de la enfermedad desaparecen, ¿no? O sea, de que la enfermedad es una maldición o una Mm, transgresión, pues bye. De que la enfermedad es por una maldición genética, pues tampoco, ¿no? Ya empezamos a ver que hasta las respuestas genéticas son adaptativas, ¿no? Te sí. alcanzan o no te alcanzan para adaptarte a tu entorno, pero son respuestas. Mm, Entonces, desde ahí ya el doctor Hammer le quita el halo de algo malo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque en estas reglas y leyes biológicas, los organismos como nosotros, mamíferos, ¿no? Bueno, primates, ¿no? mm, Pues tenemos nuestros propios códigos biológicos de comportamiento, de reglas, de convivencia y de evolución en mm, colectivo, porque somos una especie colectiva. Y esto es bien importante porque las reglas con las que los mamíferos regulan su vida grupal permiten ver órdenes también. sí. Entonces, si bien son órdenes biológicos, son la base de la vida para que se dé la evolución en grupo ordenada. Mm, Sobre esa base surge la parte humana, cultural, eh, y todo lo que la dimensión social, otras ujú, dimensiones que los sí. humanos tenemos. Y entonces, para mí fue cuando empecé a acercarme a Hellinger, a su enseñanza, empecé a indagar sobre las constelaciones familiares, que me tardé bastante en entrar a ese mundo. ¿Qué te daba Empiezo a ver, yo miedo? que, Contame. pues primero era mucho desconocimiento. Y también después como que dices, como, esto no lo entiendo, ¿no? Y bien un amigo mío, un gran amigo, Alejandro Lizar, querido, no sé si anda por ahí, pero me dijo hace mucho, cuando me dice, es que el día que vayas a una constelación lo vas a entender, no te lo puedo explicar, Mm, ¿no? Y tardé años en ir y cuando finalmente tuve la oportunidad de asistir a un taller, me cambió así como a todos, ¿no? La sí. primera vez que vas a un taller y entiendes de qué está pasando y empiezas a darte cuenta de muchas cosas, pues es impresionante. Entonces, para mí que vengo de lo biológico, de lo Mm, psicobiológico, y que veo estos órdenes, ¿no? Porque muchas veces un niño, una niña, un niño está enfermo, ¿no? Y claramente tiene que ver con lo que está pasando con sus papás, ¿no? total. Es clarísimo, a nivel biológico. Ahora, en el lenguaje de las constelaciones familiares, pues es muy similar y de hecho a veces es prácticamente idéntico. Simplemente hablamos de un lenguaje distinto, Sí. pero Pero las en dinámicas algún punto se relacionan y se convergen unen. exactamente. Entonces, un poco como lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Como que el orden biológico está en un nivel y los órdenes sistémicos están en otro, pero se tocan en distintos puntos. Sí. Y, y eso es. Anoté una frase que dijiste recién y es esto de ver al síntoma, a la enfermedad como algo malo. Cuando nosotros abordamos a cualquier tema, o sea, puede ser un síntoma o puede ser un conflicto X que tenga la persona desde la mirada de las constelaciones, también acompañamos a la persona a que cambie su percepción con respecto
al tema a trabajar, a que pueda abrirse, a dejar de mirar el conflicto o el síntoma o lo que sea como algo malo y que pueda relacionarse con eso, ¿verdad? Para empezar un camino, un proceso que va a llevar al movimiento reconciliador. Y creo que Claro, esto que acabas de decir, que Hammer invitaba como a mirar al síntoma de otra manera, dejar de mirarlo como algo malo, es como el punto clave. Ahí correcto. está, que es lo más difícil, ¿verdad? Porque como humanos lo que queremos es sacarnos el síntoma de encima. Yo en este momento estoy transitando una gripe importante, pero bueno, hoy resurgí. Eh, pero generalmente queremos eso, ¿no? Como quitarnos de encima lo que supuestamente para nuestras creencias y nuestra percepción es algo malo. Así es. ¿Qué pasa cuando las personas, qué te pasa a ti con tus consultantes eh, cuando necesitas acompañar eh, a las personas a que puedan mirar, vamos a poner la palabra que a tantos nos da miedo. Mi papá no podía poner la palabra cáncer en su boca, porque su Mm, padre, su abuelo y todos habían muerto de cáncer, ¿no? Entonces él no podía mm. hablar de la palabra. ¿Cómo abordás, por ejemplo, a una persona que realmente no está dispuesta o tiene muchísimo miedo a abrirse, a mirar a su síntoma de otra manera, con otros ojos? Ya, pues mira, yo creo que hace unos años te hubiera respondido de otra manera. Hoy pienso que hay que ser muy respetuosos con las personas. Es lo que hacemos en las constelaciones también, ¿no? En el sentido de que tienen su tiempo y su momento. Eh, digamos que hay un prejuicio ya cultural, ¿no? Y es lo que es porque no se comprendía nada, ¿no? Con respecto al cáncer directamente, ¿no? Eh, y tiene que ver con una visión mecanicista de la cultura moderna. Y aplica igual al cáncer que cualquier enfermedad, ¿no? Queremos quitárnosla de una manera fácil, ¿no? Eh, eh, si existe la posibilidad de que esté conectada con cómo respondemos al entorno y cómo percibimos y lo que nos duele y lo que nos da miedo, pues se vuelve un tema difícil, ¿no? Mm, Porque, y aquí sí quiero ser muy explícito, muy claro, mm, ¿no? Porque los que están en contra, porque hay toda una industria en contra de estos enfoques, mm, dicen, es que le echas la culpa al paciente de su enfermedad, pobrecito, ¿no? Y quiero decir explícitamente que esto no es así. Eh, es descubrir que las cosas nos pueden rebasar, que las cosas que nos duelen sí nos afectan al organismo. Y eso es fuerte de mirar. Y no es que yo sea culpable de mi enfermedad, no, es simplemente soy responsable de cómo percibo, de si afronto o no afronto, de si decido transitar a lo que me duele y explorarlo, o decido huir, salir corriendo y hacer como que no existe nada. Este es el tema para mí, uno de los temas centrales, ¿no? Mira, yo veo una analogía también tremenda entre lo que desde las 5 leyes y lo que representa ayudar a las personas con este modelo, igual que con las constelaciones familiares, es importantísimo. Porque en el modelo de medicina hoy día, así como se hace, somos niños y los médicos, ¿no? Entonces, tú te entregas, ¿no? Y tú no tienes nada que hacer. Tú no puedes, como un niño, ¿no?
Y en las constelaciones, y para usar el modelo hameriano bien, para que la persona realmente le saque beneficio a descubrir con qué tiene que ver su proceso, tiene que empezar a mirar la realidad como es, aunque sea dura, dolorosa, afrontarla, transitarla con ayuda, por supuesto, con acompañamiento, por supuesto también quizá con un acompañamiento médico también, porque tampoco se trata de traer ahí el dolor, ¿no? Y estarlo sufriendo, no, se puede hacer todo eso, pero en un camino de empezar a tomar responsabilidad y ser activo en tu proceso y empezar tú a crecer y a pasar de ser niño a adulto. Yo lo entendí esto gracias a las constelaciones también, porque en las constelaciones familiares y en la medicina, en la eh, salud sistémica, ¿no? Que deriva de ella, es así, es igual. Con la diferencia entonces que ahora simplemente, y ahí es donde creo que esto es un gran encuentro de estos dos conocimientos, ahora tenemos el mapa del orden biológico, que ese es lo que nos faltaba, ¿no? Está el mapa del orden biológico, es lo que es, funciona como funciona, no tiene atributos de valor en el sentido de bueno o malo, es todo esa adaptación para abrir camino a la vida y que sobrevivamos. Y el marco sistémico de las constelaciones familiares te da esta parte de otros órdenes del amor, como les llamó Hellinger, que se conectan con estos puntos. Entonces yo creo que es como un viaje, un oscilar entre las dos dimensiones, Hellinger donde podemos... Hellinger decía que Sí, detrás de nuestros síntomas hay una lealtad infantil, o sea, un amor ciego, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de lo que estás explicando, ¿no? De que para dejar nuestros síntomas, muchas veces necesitamos asumir responsabilidad, crecer, y que no siempre estamos tan dispuestos a soltar nuestra pertenencia, nuestro sistema de origen, bueno, y poder hacer nuestro propio camino, porque el movimiento sanador o el poder liberarnos de ese síntoma de alguna manera es también pararnos en el rol de nuestra vida, ocupar nuestro lugar, es tomar decisiones por nosotros y no por lo que papá o mamá querían de nosotros. Así es. Exactamente. Luis Felipe, Y ahí, dale. dime. No, está bien. No, dale, ¿qué me ibas a decir? que, que creo que hay mucho que desarrollar y mucho que explorar en este encuentro de estos dos saberes, porque hay muchas cosas que sin duda están conectadas, ¿no? Hay que hacerlas visibles. Pero esta en particular deriva en ser respetuosos con las personas y los tiempos que tienen. Total. Así como en una constelación, desde el interrogatorio, ¿no? Ya, ya podemos saber que la persona quizás no vale la pena ir y mostrar, ¿no? Hacer un trabajo, porque quizá no está para eso todavía. Desde ahí, lo mismo pasa en un Sí, acompañamiento terapéutico usando el modelo de las 5 leyes, porque nos pasa, ¿no? La persona no está lista, sí, quizá, no está en las condiciones para mirar que su enfermedad está relacionada con un trauma que no logra integrar y que incluso le enoja, ¿no? O sí, que incluso, o sea, entonces, sabes que hay que abrir las puertas delicadamente, ¿no? sí. Y ser muy respetuosos. Entonces, es un proceso análogo, ¿eh? En los dos. Y en los dos queremos que la persona vaya asumiendo poco a poco, Sí. que vaya creciendo. Cuando hiciste la pausa y dijiste respetando el tiempo y el proceso, en mi cuerpo respiré profundo y me fui hacia atrás, porque Okay. ese movimiento que es el movimiento en el que como terapeutas muchas veces necesitamos también hacer. Es eso que dijiste, ¿no? Retirarnos para
para que la persona pueda asumir, integrar lo que sea que haya impactado emocionalmente, un trauma sistémico, un trauma de su vida, de su línea de tiempo. Luis Felipe, viste que cuando constelamos, yo, por ejemplo, cuando trabajo con síntomas, yo no trabajo solo con constelaciones, o sea, le digo a la persona que vaya lo derivo a, bueno, a las 5 leyes, a la descodificación, a que tome diferentes caminos, ¿verdad? Cuando nosotros configuramos al síntoma en el campo de las constelaciones, la persona empieza a poner afuera lo que está dentro, ¿sí? Y a mirar a su síntoma de otra manera. Generalmente el síntoma está ahí y bueno, nunca, no se lo ve mal. Generalmente o se acerca al representante de la persona y eso genera mucho impacto, ¿verdad? Sí, Entonces sí. es una manera muy impactante de ver que eso que yo no quiero ver se acerca a mi representante y que, bueno, y que necesito abrirle el corazón a eso. Que muchas veces, que me ha pasado a mí, de que cuando tengo un síntoma, quiero saber y cuando sé que hay una respuesta o hay un programa o hay un conflicto, quiero saber qué fue lo que pasó. Voy inmediatamente a mi cabeza diciendo, yo quiero, ¿qué es esto? ¿Qué información trae? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué, no? Y en ese momento que voy a la cabeza, a entender, no siempre estoy generando el movimiento De de cambio. integración, ¿verdad? Sí, Entonces, así. creo que ahí es cuando estas dos herramientas pueden generar una unión muy valiosa. Lo que saben, porque yo recién estoy acariciando la idea, como digo, entrando muy despacio y muy de a poco, los que saben de las 5 leyes, ¿verdad? Y el movimiento sistémico y amoroso de las constelaciones familiares. Entonces es como realmente fusionar al servicio de las personas, de los consultantes, eh, algo grande. Porque las constelaciones solas muchas veces quedan cortas cuando se trata de mirar profundo los programas. Pero a la vez, también como consultante de, de las 5 leyes, me he quedado corta en el momento de abrirme a la comprensión del programa que ocasionó este dolor de cintura, por ejemplo. Ya. ¿Sí? ¿Cómo, Sí, sí. cómo, cómo es para vos, eh, que seguramente tenés tu forma, tenés tu método, cómo es conjugar en estas dos corrientes, porque sé que lo haces, y, y lo vi y lo disfruté. ¿Cómo es para vos unir estas dos cosas? Bueno, pues realmente no sabes lo que estás haciendo muchas veces. En el sentido, lo digo en el buen sentido, o sea, no es que haya un protocolo de línea directa, lineal, así, ¿no? De, este punto, así, así. No, no lo hay. Tenemos una cierta tendencia a tener un orden, ¿no? En lo que hacemos, pero a veces, mira, pues un error, no es un error, malo, pues, en sí, sino que es un error común y natural que surge, que es cuando tenemos el conocimiento de las 5 leyes, como que
un error común de principiante es tirarse muy cognitivo, ¿no? Muy, entonces si yo entiendo de dónde viene mi problema, pues ya lo puedo, ¿no? Como manipular y, ¿no? Y pues no funciona así, ¿no? Es cierto que descubrir con qué tiene que ver mi proceso me puede abrir puertas, es cierto, pero también me las puede cerrar si lo vivo retraumatizantemente. O sea, entonces aquí volvemos al cómo. La forma en que yo descubro que mi problema no tiene que ver con algo que percibo, me pasa o está en mi sistema, la forma, y yo lo digo así abiertamente, va a quedar aquí, es la forma la que permite que haya un movimiento verdadero hacia la salud, hacia la sanación, hacia la salida del conflicto, hacia relajarse, ¿no? O no. Es la forma. Y en ese sentido es que tanto el terapeuta, médico, no médico, lo que sea, usando el modelo de las 5 leyes, como un constelador con experiencia, sabemos muy bien que es la forma. Sí. Es la forma. No es como lo dicen los grandes consteladores, ¿no? Y yo te considero una grande también. Sabemos que no es la constelación. No. Es lo que está pasando en la persona que está mirando ese proceso, que tiene toda una serie de cosas, porque la metodología tiene cosas extraordinarias desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero también hay un punto que no es técnico, que es un punto donde hablamos de cuando entramos en el campo y fluimos con el campo. Total. Que eso requiere entrenamiento y, no está, Y trabajo requiere mucho personal. trabajo personal, exactamente. Entonces, Liberación de sí mismo. exacto. Entonces, y no querer, como dice Hallinger, no querer yo forzar a ayudar al otro, porque no es así, y de hecho es contraproducente. Entonces, eh, si hay una, si hay una línea desde lo teórico, si hay yo veo en las dos, hay una línea en lo teórico, ¿no? Mira, esto vale la pena saberlo, esto no se hace, se evita esto, estos errores típicos, ¿no? Sí, sí hay una línea, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver eh, con cosas que a veces no podemos describir. En ese sentido nos ayuda mucho mirar, ¿no? Eh, a la persona, a su contexto, y estar muy pendiente de cómo está percibiendo y tomando lo que está pasando ahí. Por eso a veces decidimos interrumpir el proceso, o no seguir, o no hacerlo. Y pasa lo mismo en una consulta con estos modelos, ¿no? Sí. Hay una serie de preguntas que tú quieres saber porque necesitas contextualizarte un poco también. Pero también es cierto que si la persona, aunque detectemos su shock, sus recaídas, sus rieles, con qué tiene que ver, si no quiere hacer un movimiento, no lo hace. Entonces, insisto que creo que la parte que es muy linda también, porque es donde se transforma en arte, ¿no? Sí. La terapia. Es la forma. Y cada uno tenemos pues herramientas distintas, experiencias distintas, Total. percepción distinta. Y eso lo ponemos a nuestra disposición y a disposición del otro cuando estamos en un trabajo, ¿no? Y creo que ahí está el tema, ¿no? Por eso, qué bueno que lo pusiste ahí, ¿no? No es el movimiento que hace la persona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo interactuar con el Sí. otro? Crear las condiciones y el contexto para que el otro haga un pequeño movimiento o un gran movimiento, pues ese es el arte, ¿no? Viste que, o sea, cada vez que veo un vivo hablando de las 5 leyes, todo el mundo pregunta, ¿y qué es el dolor de garganta? ¿Y qué es el no sé qué? ¿Y qué es el quiste no sé cuánto? Bueno, este vivo para mí tenía otra intención. Tenía la intención de relacionar estas dos miradas y estas dos visiones, entrando
en lo sistémico. Entonces, si sabemos que todos venimos de un sistema familiar, ¿verdad? Todos provenimos de un Sí, entorno, de un sistema familiar, donde pasó de todo, donde no podemos estar por fuera de ese sistema familiar, no es posible, está vivo en nosotros. También va a depender de nuestra capacidad de hacer consciente nuestras lealtades y qué sé yo, y de crecer para liberarnos y poder hacer nuestro propio camino. ¿Cómo es que también es sistémico, más allá de que sabemos que el cuerpo, cómo es que se mira al síntoma dentro del sistema o a ya, la enfermedad? ¿Cómo lo ya, vinculas con lo sistémico? ya. Bueno, vamos a decir que hay una parte de estudio de las 5 leyes que para mí es el principal, ¿no? Que es todo un grupo de programas de respuesta adaptativa que el doctor Hammer catalogó como programas del territorio, ¿sí? Mm, El doctor Hammer tuvo que, como descubrió algo nuevo, tuvo que crear, tuvo que empezar a usar términos nuevos, sí, o darles un nuevo significado a ciertas palabras, ¿no? Para tratar de describir lo que él pensaba, lo que estaba observando, ¿no? Y siempre el doctor Hammer fue muy cauto y muy genial en el sentido de que su, su línea de referencia siempre es la vida biológica de los animales. ujú, Entonces, lo que es análogo en los animales a los humanos, ¿no? Y viceversa. O sea, ejemplo, una madre mamífera que no es humana, que ante un peligro de que un depredador tome a la cría ¿no? Tiene una respuesta. Pero lo mismo puede vivir una madre humana. mm, La diferencia es que en el mamífero no humano no hay cultura, no hay creencias, no hay, pero la respuesta es la misma que en la humana, claro, pero en la humana sí le afecta, las, la- le beneficia o le afecta, o sea, en los dos sentidos, ¿no? Le limita o no le limita las creencias, la cultura y todo eso. total. Lo que ¿No? dice la Entonces, abuela, lo que dice, ¿no? eso, exactamente. Entonces, Claro, ahí empiezan los puentes, porque, mira, es muy claro cuando lo digo desde las 5 leyes biológicas, ¿no? Que un niño o niña que tiene un problema respiratorio, pues está percibiendo miedo en el entorno de los padres. wow. Eso es así, y ya con eso puedes trabajar. Pero si eso lo pones en una constelación, pues se amplía la mirada e igual va a haber una salida, ¿no? O sea, desde las constelaciones se podrá ver un tipo de salida posible, o varias. Y desde el trabajo sin constelaciones, pero con el modelo de Hammer, se da Total. otras posibles Ujú. salidas. Pero cuando tienes las dos juntas, se te hace mucho más amplia la Total. perspectiva. Entonces, ahí es donde yo veo el puente principal. Ahora, aquí está de más hacer un análisis mayor, pero eh, es, es increíble encontrar las pautas donde se juntan los dos modelos, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que hay algo que a mí me gustaría mucho decir, compartir aquí, Vero, que Sí. es eh, que es donde yo pienso desde hace tiempo que en el mundo de las personas que están ya en contacto con las constelaciones familiares, con la salud sistémica, vale la pena saber. Y esto es algo que sí puede aportar conocer ahora sí que el orden biológico que propone Hammer desde las 5 leyes. Y eso es que la enfermedad, como la entendemos, Mm. ¿sí? Pues sí nos dice algo, ¿no? Y un poco retomo lo que pusiste por ahí, cuando se pone el representante del síntoma. Casi hasta dijiste nunca, ¿no? Porque de verdad y que no solo te pasa a ti.
es de lo más asombroso ver que el síntoma está en buena onda. Es increíble. O sea, el síntoma es súper respetuoso de la propia persona que lo posee, ¿no? O sea, eso lo se ven yo creo que en todas las constelaciones. O sea, el síntoma es como que, no, pues es que yo te estoy, oye, mírame, no, no me ves. Oye, yo quiero decirte que mira, esto está conectado con él. O sea, como que el síntoma es súper buena onda, ¿no? Llega súper. O sea, yo nunca he visto en una constelación un síntoma que quiera matar a la persona, ¿no? Y que la quiera, el cáncer, ¿no? Ponen y que el cáncer la quiera matar a la persona en la que. No, nunca ves eso. Al Tremendo, sí. contrario, o sea, le dice, no, pues yo estoy aquí, pero o sea, siempre vemos, exacto, qué bueno que lo puso A nuestra amiga Helio, Leonora. sí, el El síntoma es aliado, síntoma dice. es eso es, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que me gustaría abrirle la posibilidad a los amigos consteladores, ¿no? Que sin el modelo de Hammer no se entiende al 100 que Total, la enfermedad está al servicio de la vida. total. O sea, sí necesitamos un modelo médico-biológico, y ya está, es 5 leyes, que sí nos permite con claridad y conciencia, y con conciencia y conciencia, claramente corroborar que la enfermedad no es mala. Sí, Y que si llegó un punto insostenible de dolor y de sufrimiento físico para la persona, es porque se acumularon una serie de circunstancias, cosas y limitantes. Y ya, pero no es que sea mala en sí. Entonces, ese punto para mí sería fantástico que los consteladores lo empezaran a mirar desde la parte, si quieres, muy teórica inicialmente, y después a corroborar y a verificar. Porque también es cierto que como que en el trabajo en las constelaciones, sin conocer las 5 leyes, sin darnos cuenta también podríamos estarle metiendo miedo a la persona sí. de la enfermedad, a pesar de que el trabajo sistémico sea extraordinario, ¿no? Y también, tal cual, y coincido completamente con esto que estás diciendo, es una herramienta para profundizar y mirar y realmente poder acompañar procesos de síntomas y enfermedad. Y también siento que las constelaciones y la mirada respetuosa con los órdenes de la ayuda, con esa, bueno, resonancia con la que vas entrando en los órdenes del amor, primero contigo mismo, con tu sistema familiar y después con los demás, es fundamental para el trabajo eh, también ordenado, ¿sí? Ujú. Desde las 5 leyes. Correcto, Porque, correcto. porque, porque vemos muchas veces que a veces nos fanatizamos con una corriente, una herramienta, y creemos que es la herramienta la que salvó o ayudó, y en realidad es como fuerte eso, porque necesitamos saber que si hay algo que pasó bueno en la persona fue el movimiento de esa persona hacia lo que se le planteó como una, ¿no? Sí, Entonces creo que consteladores a entrar en las 5 leyes biológicas al servicio de sus consultantes y personas que pasen por sus consultorios, y también eh, estudiantes de 5 leyes biológicas que entren en la mirada sistémica y la propuesta profunda que tienen las constelaciones familiares y así es, amorosas sobre todo. así es. Y este punto que pones es importantísimo porque eh, eh, tenemos que alcanzar, ¿no? El punto de poder sustraer nuestro juicio Ujú. Sí, y simplemente crear las condiciones para que la persona pueda hacer un movimiento. ujú, Y ese movimiento es interno, ¿sí? Hacia la solución, hacia la relajación, hacia la integración de algo, hacia darle la vuelta a la página, hacia cerrar un ciclo, total. hacia definir algo. Entonces, ese es el tema. En la medida en que en los dos modelos estamos sustrayéndonos del prejuicio
poder mirar lo que es como es. Sí. Y ayudar a contener a la persona para que haga el movimiento que tiene que hacer para estar mejor. Ahí está el arte. Entonces creo que ahí coincide justo lo mismo. Y yo creo que sí vale mucho la pena como personas, saber cómo estamos constituidos y cómo respondemos. Porque también es cierto que hay algo que yo he observado por años, ¿no? Y es algo que me gustaría que con el tiempo cambiara, ¿no? Pero es por desconocimiento que sigue así. Justo lo que comenzamos diciendo al inicio, ¿no? Pues nos queremos quitar la enfermedad ya, ¿no? Porque es incómoda, porque es molesta. Ok, sí, ¿no? No que nadie quiere sufrir. Pero también es cierto que cuando abrimos y le damos espacio y vemos que tiene que ver con cosas que no hemos podido superar, cambiar, entonces, pues ya no es como que, ok, me quito el síntoma y ya, no, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo que quizá me cuesta trabajo, quizá me duele mirar en esa dirección. Entonces, ahora, importante que no todo síntoma, esto sí es algo que es innovador y vale la pena conocerlo bien, no todo síntoma se da cuando tengo un problema. Esto es bien importante. Es algo que no se entiende mucho. No se entiende y es verdad que Es muy cuesta comprender. importante. Desde el modelo de Hammer sabemos que hay síntomas que sí se dan cuando estás en un problema activo, todavía. Pero hay síntomas marcadamente, y son la mayoría, debo decir que son la mayoría, que se dan cuando ya estoy pasando el proceso, cuando ya hice el movimiento, cuando ya me estoy integrando una experiencia. Y eso también nos cambia como el concepto lineal que tenemos normalmente de que, pues como tengo un conflicto, tengo un síntoma. No, no siempre. No. Es la mitad de la historia. Puede ser correcto, pero es la mitad de la historia. Y la gran mayoría de las veces tenemos un síntoma que es justo representa que ya hice un movimiento, que ya salí del problema. Y esto solo lo puedo saber con certeza cuando me acerco al modelo de las 5 leyes. Entonces esto es bien importante porque significaría que a veces estamos haciendo trabajos sobre cosas que ya pasaron Sí. y que solo hay que acompañar para que se estabilicen. Y a veces sí tendríamos que echar una mirada en lo que está activo, y es lo que también pasa en las constelaciones. Hay gente que tiene un síntoma de algo activo, lo trabaja en una constelación y tiene suerte también porque hace el movimiento, ¿no? Y todo se da bien. Y saliendo unas semanas o días después de la constelación, presenta un síntoma. Y entonces dice, ¿qué? ¿No sirvió la constelación? No, claro que no. Es que hubo un movimiento, se definió algo, está más claro, está más integrado, y cuando tenemos este mapa es muy claro que unos días después puede haber un síntoma de solución. Entonces, yo creo que ahí hay mucho todavía que hacer. Hay mucho que hacer y hay mucho para hablar contigo, Luis Felipe. Siento que hoy, no sé, me gustó abrir la puerta. Ojalá podamos volver a encontrarnos para hablar de otros temas que la gente me pregunta y ahí están haciendo algunas preguntas. Em, pero, pero bueno, no nos da el tiempo. A mí lo que tenía ganas con este vivo es de como tener estas dos miradas que hoy están como floreciendo las constelaciones, parece que están de moda, y bueno, siento que las 5 leyes van por ese camino, también van en su proceso de florecimiento. Ojalá que sea para que cambiemos nuestra percepción y nuestra mirada hacia nuestros propios síntomas, y también empecemos a cambiar mucho de los sistemas que, bueno, que nos ponen en un lugar chiquitito cuando en realidad tenemos mucho poder, somos enormes, nuestra biología es perfecta, así como es, y bueno, y entrar en esas ideas que realmente apoyan la vida
y nuestra vida. Luis Felipe, vamos a contarles a las personas que nos están viendo de México que vamos a estar juntos Claro que sí. en México, en Ciudad de México, haciendo un taller donde vamos a experimentar, estar compartiendo las dos miradas. Es un placer para mí. Bueno, Igualmente. ya lo hicimos, ya compartimos algo chiquitito juntos y me sentí mucha resonancia con tu trabajo, me encantó tu forma, tu estilo, y bueno, y seguramente resonaste conmigo, pero siento Sí, que claro. sí, se abre una oportunidad de tomar ambos, ¿no? Yo de tu medicina y bueno, y tú también de la mía. Así que vamos a estar en Ciudad de México compartiendo un taller, que no tengo ni idea qué es de fecha porque yo me cuesto mucho, pero creo que es el tercer fin de semana de julio. Sí, si no me Capaz que equivoco, es el alguien... 22 y 23 de julio. Ay, muy bien, 22 y 23. ¿Qué te gustaría, qué te Pues gustaría a cerrar mí me con? gustaría decirle a la gente que, bueno, primero, a mí me encanta tu trabajo, ya te lo he dicho. Gracias, Luisa, ahí está, nos puso la fecha. Mm, Lo he experimentado y es muy, muy, muy lindo, me gusta mucho tu estilo y tienes algo mágico, yo digo. Y por otro lado, muy transformador, ¿no? Lo que haces y lo que hicimos esa vez chiquito, ¿no? fue Creo que espectacular, me nos abrió encantó. una puerta para, para, y ahora es la invitación a la gente, ¿no? De, eh, de hacer un trabajo, ¿no? Los que conocen las 5 leyes, ¿no? Y que no han tenido oportunidad, no han podido echarle la mirada a la visión sistémica, que yo últimamente les vengo insistiendo desde hace un tiempo ya, pues es una gran oportunidad para acercarse, ¿no? Y ver el potencial de cambio, de sanación, de movimiento interno, de ayuda que hay en esta mirada. Y al mismo tiempo, no es común, no es todavía, ojalá lo fuera más, pero no es común ver consteladores que están ya en esta dirección hacia incluir la parte biológica, hacia tenerla ahí presente ya con mayor claridad, ¿no? No es común todavía. Y también, tampoco es muy común ver gente que viene de las 5 leyes biológicas hasta las Mira, constelaciones, ¿no? ya, Eh, ya vamos ahí. pero creo que, exacto, la idea también parte de este taller es que estemos los dos en este compartir, ¿no? La mirada. Y es un taller yo se la parte de constelaciones es fantástica y tú, cómo llevas los grupos me encanta. Entonces, creo que es una experiencia que va a valer muchísimo la pena. Y pues yo honradísimo y encantado de que podamos hacer este trabajo juntos. Pero Mira, y ahí, profe Viera Biología, dice, sería genial un taller en Uruguay, y bueno, es un deseo de tanto mío como de Leonora Mosca que anda por ahí, que poder compartir contigo que vengas a Uruguay, así que plantamos la semillita para que eso pase. Claudia aplaude, sí, por favor, que eso pase lo antes posible y ojalá pueda pasar este año o el que viene, pero que sí te podamos traer acá, Luis Felipe, a que no, podamos tomar de encantado. ti, de tu orden. Hay algo en ti que se escucha de lejos y lo dije el día que te conocí. ¿Te acordás que me dijiste ahí, Vero, yo me gustaría aprender contigo? Y yo te dije, yo no tengo nada que enseñarte Claro porque, que de sí. verdad, porque sentía que adentro tuyo había un orden que se escuchaba desde lejos. Así que gracias a todas las personas que están acá compartiendo con nosotros desde hace un rato. Eh,
vamos a hacer seguramente otro vivo, ojalá sea antes del taller, y si no, bueno, me gustaría tener una segunda parte para hacerte preguntas más desde lo biológico, esas preguntas Claro, que todo el mundo quiere saber, y que hoy lo enfocamos para otro lado. claro que sí, Bueno, lo hacemos con mucho dale. gusto. Sí nos da tiempo, claro que sí. Y feliz viaje, te vas con el maestro Estefan, así que vas a tomar ahí, tanto vos como Claudia, así que feliz viaje para ti. Nada, Te muchas mando un gracias. beso y un abrazo desde acá, y Ah, bueno, y igualmente, Vero. nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Voy Gracias a a todos hacer. por estar aquí. Gracias. Chao. Chau, chau.